En esta clase revisaremos a una molécula muy importante como es el agua. Recordaremos sus características, su estructura y sus propiedades. Una de las principales características es que la mayor parte de los organismos está formado por agua. Y si tomamos en consideración a los tejidos humanos, por ejemplo, esta composición puede variar entre el 20 hasta el 85% más o menos. Por ejemplo, en el caso de los huesos tienen poco contenido de agua, un 20% aproximadamente. En el caso de los tejidos del sistema nervioso, las neuronas, su porcentaje de agua es mucho mayor, mientras que existen en la naturaleza otros seres vivos cuya composición de agua es mucho mayor al que hemos mencionado, como por ejemplo las medusas. Su contenido de agua puede llegar alrededor del 90-95%. Por otro lado, a través de la fotosíntesis, el agua va a ser la fuente de oxígeno que está contenida en el aire y los átomos de hidrógeno van a formar parte, van a incorporarse a unas moléculas orgánicas como por ejemplo a los carbohidratos, a los lípidos e inclusive a las proteínas. Además, el agua no solo es importante dentro de los organismos, sino que influye en los principales factores ambientales donde se desarrollan los seres vivos. De esa manera puede existir vida en los mares, en los ríos o en los lagos y lagunas. Las propiedades físicas y químicas que vamos a revisar han permitido que los seres vivos puedan aparecer en nuestro planeta y además evolucionar. Recordamos que el agua es una molécula que está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero lo particular de la disposición de los átomos es que los átomos de hidrógeno no están de manera opuesta uno al otro, sino dispuestos formando un ángulo de 104,5 grados. Esta disposición va a permitir que la molécula del agua desarrolle ciertas características, ciertas propiedades que son fundamentales para el establecimiento de la vida en nuestro planeta. El agua es considerada una molécula bipolar, ¿y esto debido a qué? Veamos en ese esquema. Los átomos de hidrógeno tienen una carga positiva, por lo tanto en la molécula del agua vamos a tener dos cargas positivas brindadas por los átomos de hidrógeno. Además, el oxígeno tiene dos cargas negativas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una molécula de agua? Por un lado, las cargas positivas y por el otro lado, las cargas negativas. Es la razón por la cual la molécula del agua se considera bipolar. Y esa polaridad permite que el agua pueda unirse a otra molécula de agua o a otras moléculas diferentes a partir de un enlace conocido como enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, ya que en este participa un hidrógeno de la molécula del agua. Veamos en este esquema cómo una molécula de agua se une a otras moléculas de agua. Recordamos que los hidrógenos tienen carga positiva y el oxígeno carga negativa. Entonces, en esa molécula central, cada bolita de color rojo corresponde a un átomo de oxígeno, mientras que las de color blanco a los átomos de hidrógeno. Un hidrógeno de una molécula de agua va a unirse al oxígeno de una primera molécula de agua. El siguiente hidrógeno de la molécula inicial de agua va a unirse a otro átomo de oxígeno de una segunda molécula de agua. Ya tenemos cubiertas las cargas positivas. Veamos con las cargas negativas. El oxígeno tiene dos. Una de sus cargas negativas va a unirse con una carga positiva. ¿De quién? De un hidrógeno de una tercera molécula de agua. Y la segunda carga negativa del oxígeno va a estar unida a una carga positiva de un hidrógeno de una cuarta molécula de agua. Como vemos, en todos estos enlaces o puentes de hidrógeno van a participar átomos de hidrógeno, es decir, una molécula de agua puede unirse a su vez con otras cuatro moléculas de agua, formando una red muy estable, dándole las características muy importantes que revisaremos en un instante. Cuando las moléculas del agua están en estado sólido y unidas, como hemos mencionado, por puentes de hidrógeno, van a estar dispuestas de tal manera que adoptan una forma geométrica muy semejante a la de un diamante. Si este hielo o agua en estado sólido lo sometemos a calentamiento por encima del punto de fusión, es decir, por encima del punto de congelación del agua que es 0 grados, ¿qué va a ocurrir con estas moléculas? Los enlaces se van a desordenar, la estructura va a romperse y las moléculas de agua
aunque algunas van a quedar unidas por esos enlaces de hidrógeno, hay otras que no, y al no estar unidas se van a acercar mucho más, y las mismas moléculas que estaban en estado sólido, ahora en estado líquido se van a acercar más y van a tener una forma más compacta, es decir, van a ocupar menos espacio, como vemos en ese esquema. En otras palabras, el agua en estado líquido es más densa que el agua en estado sólido, tanto así que la densidad del agua, la mayor densidad del agua, se obtiene a los 4 grados centígrados. Valores mayores a 4 o menores a 4 grados centígrados van a rendir densidades ligeramente menores que esta, pero que son muy importantes para que ocurran ciertos fenómenos que paso a describir. Por ejemplo, si tenemos unos cubos de hielo y lo colocamos en un vaso con agua, los cubos de hielo van a flotar. ¿Por qué? Porque el agua, como es más densa, va a ir al fondo y el hielo, que es menos denso, va a ir hacia la superficie. O hagamos un experimento. Si colocamos una botella con agua en un congelador, las moléculas del agua, al solidificarse, van a separarse, van a ocupar un mayor espacio, como vemos en ese esquema. Por lo tanto, esa botella, ahora con agua en estado sólido, es decir, con hielo, va a estallar debido a esta característica. La estructura del agua y las características que hemos revisado permiten que se presenten ciertas propiedades físicas y químicas que a su vez contribuyen que el agua permita la adaptabilidad de nuestro planeta para la vida. ¿Y cuáles son esas 4 propiedades que vamos a revisar? La cohesión y la adhesión, la regulación de la temperatura, la expansión al congelarse y la versatilidad como solvente. Veamos cada una de ellas para comprender mejor la importancia del agua en la vida en nuestro planeta. Se entiende como cohesión a aquella fuerza que permite que las moléculas de agua se unan entre ellas a través de los enlaces de hidrógeno, mientras que la adhesión es aquella fuerza que va a permitir que moléculas de agua se unan a otras moléculas diferentes, utilizando el mismo tipo de enlace. La unión de estas dos fuerzas va a favorecer al desarrollo de un fenómeno conocido como capilaridad, el cual en las plantas es muy útil, debido a que el agua a través de las raíces va a llevar consigo a los nutrientes y va a ascender, evitando caer por acción de la gravedad justamente por esas dos fuerzas de cohesión y de adhesión, y de esa manera una planta puede nutrirse. El fenómeno de capilaridad también lo observamos cuando colocamos tubos muy delgados en un recipiente con agua y observamos cómo el agua comienza a ascender por las paredes internas. Es un fenómeno que transcurre tal cual si las moléculas de agua se agarraran, entre comillas, por las paredes internas y comiencen a ascender a niveles superiores del nivel del recipiente. En este fenómeno, repito, participan las fuerzas de cohesión y de adhesión. Estas mismas dos propiedades ocasionan que las moléculas del agua de la superficie de un recipiente se comporten de una manera particular, desarrollando una propiedad que se conoce como tensión superficial del agua, mediante la cual la película superficial realiza una resistencia cuando uno trata de romper esa capa. Y es debido a estas dos propiedades, a estas dos fuerzas, que algunos insectos pueden caminar, pueden desplazarse sobre el agua sin hundirse, e inclusive algunos animales como esa lagartija llamada comúnmente lagartija Jesucristo o basilisco. El término Jesucristo viene debido a que esa lagartija puede caminar, inclusive correr sobre el agua sin hundirse. Debido a la tensión superficial, la superficie del agua va a comportarse como una capa, como una película capaz de estirarse, de alargarse y sin embargo también de ofrecer una resistencia cuando intentamos romperla. Esta propiedad va a permitir por lo tanto que algunos objetos pequeños puedan flotar en la superficie del agua a pesar de ser más densos que ésta. Para confirmar lo que acabamos de mencionar, hagamos un pequeño experimento. Coloquemos un vaso con agua y cojamos una aguja y con la punta de ella hinquemos en la superficie del líquido. La aguja se va a ir al fondo, se rompe la tensión superficial, pero ahora con sumo cuidado
coloquemos la aguja tal cual señala esta foto en posición horizontal a la misma superficie, paralela a la superficie del agua. La aguja, a pesar de ser más pesada, más densa que el agua, va a flotar. ¿Debido a qué? A la tensión superficial. En la siguiente propiedad, si queremos definir o relacionar la regulación de la temperatura con la posibilidad de vida en la Tierra, tenemos que hacer una definición previa. El calor específico, que es una cantidad de calor, de energía que una sustancia debe ganar o perder para que un gramo de esa misma sustancia cambie su temperatura en 1 grado centígrado. Y el valor del calor específico para el agua es bastante elevado con respecto a otras sustancias que podemos conocer. Por ejemplo, el agua absorbe y almacena una gran cantidad de calor proveniente del sol durante el día y durante el verano, mientras que solo se calienta unos cuantos grados. Por otro lado, durante la noche y durante el invierno, el enfriamiento del agua va a ocasionar el calentamiento del aire. ¿Y esto debido a qué? A que el calor que se está disipando, que está perdiendo el agua, tiene que ser absorbido por el aire. Y esta es la razón por la cual las ciudades costeras, las zonas costeras, tienen un clima más templado que aquellas que están alejadas del mar. El mismo ejemplo lo podemos aplicar a lo que ocurre con un ser humano. Cuando una persona transpira, suda, pierde líquido. Y este líquido va a pasar además a la fase de vapor. Y al pasar a la fase de vapor, la energía acumulada como líquido va a pasar también a esa fase. Y esto ocasiona que la temperatura corporal disminuya. Y a este proceso se le va a conocer como enfriamiento evaporativo. Y esa es la razón por la cual el cuerpo humano puede disipar el calor excesivo cuando el sudor se evapora de la piel. La capacidad que tiene el agua de expandirse mientras se congela es muy importante para el desarrollo de la vida. Por ejemplo, si el hielo fuera más denso que el agua, al momento de formarse los cristales de hielo, este sería al fondo del mar y quedaría en contacto con el aire otra capa de agua que también se congelaría e iría al fondo, y el proceso se repetiría hasta que toda el agua quede congelada. Esto, como es de suponer, evitaría la presencia de seres vivos. Pero ¿qué ocurre de manera natural? El agua es más densa que el hielo. A 4 grados centígrados hemos dicho que es su máximo valor de densidad. El agua va a estar al fondo de un lago o de un océano. La capa superficial está formada de hielo. La capa inmediatamente por debajo de ella contiene agua líquida a temperatura muy baja que no permite el desarrollo de la vida. Pero más abajo de ese nivel vamos a encontrar una zona a 4 grados centígrados más o menos que va a favorecer el desarrollo de los seres vivos. Y la última propiedad que desarrollamos respecto al agua es su versatilidad como solvente. Llamamos al agua el solvente universal. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las sustancias pueden ser disueltas con agua. Por ejemplo, si colocamos sal, cloruro de sodio en un recipiente con agua, las moléculas van a rodear a los iones sodio y cloro, atrayéndolos ya sea hacia sus polos positivos del hidrógeno o hacia sus polos negativos por el oxígeno. Y para finalizar, recopilemos un poco la información que hemos estado revisando. Recordemos las propiedades que van a permitir que el agua participe contribuyendo a la adaptación de nuestro planeta para la vida. La primera de ellas vimos la cohesión y adhesión. Estas dos van a permitir que se desarrolle un fenómeno llamado capilaridad. Un ejemplo de la aplicabilidad de esta propiedad es la nutrición de las plantas. Respecto a la regulación de la temperatura, tenemos que considerar que el alto contenido de agua de los seres vivos nos va a ayudar a conservar relativamente constante nuestra temperatura interna. Entonces las fluctuaciones de temperatura van a ser muy relativas, porque las reacciones biológicas son posibles solo en un intervalo muy corto de temperatura. Con respecto a esta propiedad, hemos visto que la densidad del agua es más elevada que la densidad del hielo. Por eso el hielo flota sobre el agua, y eso a su vez permite que en ciertos lugares fríos, como en la zona de los polos o en lagunas que se congelan, la vida pueda continuar debajo de la capa superficial de hielo. Y finalmente, la capacidad del agua para poder solubilizar a la mayoría de sustancias es importantísima. Esto favorece a que muchos iones necesarios para nuestro metabolismo
puedan ser transportados dentro y hacia fuera de la célula, y de esta manera se regula el transporte de sustancias, que será uno de los temas que veremos más adelante en una próxima clase.